Buenas a todos, soy Adrián y vamos a seguir viendo tipos de datos en TypeScript. En el vídeo anterior vimos tipos de datos básicos, pues, donde vimos que podíamos crear variables que eran de tipo string, number, booleanos, podíamos crear objetos, podíamos crear arrays, etc. Bueno, pues esto digamos que es lo más sencillo, que es lo básico, pero luego con TypeScript podemos jugar mucho más con la definición de los tipos de datos, porque esto se nos puede quedar corto para muchos casos, sobre todo para proyectos más complejos. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos jugar con los datos de manera más avanzada. Voy a borrar todo esto y vamos a empezar a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos alguna variable que queremos que sea o bien un string o bien un número? Me explico. Voy a poner aquí un ejemplo y imaginad que tenemos un ID. Tenemos un identificador para lo que sea. Yo lo voy a llamar ID, simplemente, es el nombre de la variable. Pero esta variable, este identificador, supongamos que puede identificar, pues no sé, estamos creando una base de datos de películas, pues el identificador de las películas. Y queremos que sea o bien un número, porque puede ser 1, 2, 3, 4, 1000, lo que sea, o puede ser un string, porque puede ser X, 27, 48, L, bueno, por decir algo. Y queremos que tanto pueda ser un número como un string. Pues no podemos hacer simplemente number y luego intentar darle un string. Esto ya vimos que nos daba un error. Entonces, ¿cómo podemos unir datos? ¿Cómo podemos fusionar tipos de datos? Bueno, pues esto es lo que se llama una unión. Y lo único que tenemos que hacer es, cuando definimos el tipo de dato, escribimos el primero, en este caso number, pipe, tubería, que es el símbolo que está al lado del 1 en el teclado, y string. Bueno, pues ya con eso estamos definiendo que ID puede ser o de tipo number o de tipo string. Y ahora no pasa nada si le doy un valor numérico y luego en otra línea lo intento cambiar. Pongo aquí ID igual a lo que sea, tal. Bueno, pues esto se puede. Aquí no hay ningún problema, ya estamos viendo que podemos jugar con tipos de datos diferentes. Ahora sí, solamente podemos tener o números o strings. Si ponemos ID igual a true, como esto es un booleano, nos da un error. Pero ya podemos jugar. De hecho, si quisiéramos que esto también pudiera obtener valores booleanos, pues ponemos aquí boolean y listo. Podemos unir tantos tipos de datos como queramos. Lo voy a dejar como número y string para el ejemplo y ya está. Así que bueno, voy a escribir aquí simplemente un comentario que diga unión para que se vaya quedando claro. ¿Qué pasa si tenemos tipos de datos, digamos, muy largos, muy complejos y queremos que nuestra variable pues tenga todos esos tipos de datos? Bueno, podemos hacer lo que acabamos de hacer, o de una manera más sencilla y más ordenada, podemos crear nuestro propio tipo de dato privado, nuestro propio tipo de dato particular. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues TypeScript nos permite hacerlo utilizando la palabra reservada type. Con la palabra reservada type podemos crear un tipo de dato. Así que voy a crear un tipo de dato que, por ejemplo, sea lo que he dicho antes, ID. No pasa nada que tenga el mismo nombre, esto es una variable y esto es un tipo de dato, pueden compartir nombre. Si esto os confunde, bueno, pues le podéis cambiar el nombre aquí, myID, y ya está. Pero simplemente que sepáis que no pasa absolutamente nada porque compartan nombre. Lo voy a dejar así, que creo que va a ser más claro, pero ya está. Bueno, type ID, y aquí decidimos de qué está compuesto este nuevo tipo de dato. Por seguir con el ejemplo anterior, pues este es un tipo de dato que va a ser tanto números como strings. Y ya está, esto es todo lo que tenemos que hacer. Y ya hemos creado un nuevo tipo de dato que podemos utilizar. Por ejemplo, si ahora queremos crear un ID para usuarios, pues voy a crear una variable que se llame userID. Esto ya es una variable. Y quiero definir el tipo de dato. Bueno, pues aquí puedo definir lo que yo quiera. Un string, un número, un booleano, o un objeto, lo que sea. Pero quiero definirlo como un ID. Pues ID. Así que esta variable es de tipo ID y puede almacenar tanto números como strings. Si dejamos el ratón por encima, vemos que nos dice que es de tipo ID. Así que nada, bueno, voy a dejarle un espacio. Podemos inicializarlo como un string y ya está, o como un número y ya está. Bueno, pues esto sería una de las primeras cosas que podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues también podemos crear tipos de datos para objetos. Podemos crear, por ejemplo, una variable, un tipo de dato que sea para crear variables de películas. Así que voy a llamar a este tipo de dato movie. Y quiero que sea un objeto y que este objeto tenga unas propiedades concretas. Que tenga title,
que quiero que sea de tipo string, las propiedades tengo que definirlas, tengo que definir su tipo de dato, quiero que tenga una duración, duration, que quiero que sea un número, y bueno, se puede poner coma o punto y coma. Que punto y coma es lo recomendado. Y también quiero ver si tiene Oscars, pues has Oscars. Y esto va a ser un tipo booleano. Bueno, pues lo que hemos creado aquí ha sido un tipo de dato, el tipo de dato movie. Y ahora cuando creemos un objeto de tipo movie, podemos hacerlo. Por ejemplo, voy a crear un objeto que se llame el Señor de los Anillos, y esto va a ser de tipo movie. Recordemos del vídeo anterior que si la ponemos esta variable como tipo object, puede tener cualquier propiedad que nosotros queramos, con los nombres que queramos, del tipo que queramos. Pero si queremos ser más específicos, y habitualmente en TypeScript querremos ser más específicos, pues vamos a poner el tipo al que corresponda, en este caso movie. Alguno pensará, oye, bueno, pues si el tipo object me da más flexibilidad, ¿por qué no usarlo en lugar de usar un tipo que me restringe más? Pues porque TypeScript va precisamente de eso, de autorrestringirnos. Esto es como si queremos escribir una novela o una carta en un folio o en un cuaderno con rayas. Al final vamos a escribir lo mismo, pero en el cuaderno con rayas tenemos una estructura que tenemos que seguir para que no se vea feo y en el folio no. Entonces, hay quien prefiere usar el folio, quien prefiere usar el cuaderno con rayas. Pues TypeScript es el cuaderno con rayas y nos obliga a ser más estrictos. Que como digo, quizá para cosas sencillitas, pues da un poco de rabia tener que utilizarlo, pero para proyectos largos, la verdad es que nos asegura que nuestro proyecto no tenga errores o tenga menos errores y que todos los datos que se mueven estén bien. Así que suele ser una buena idea. Bueno, que me enrollo, voy a seguir con el ejemplo. Creo esta variable que es de tipo movie y ahora le podemos dar una serie de valores o le podemos dar un valor. Y esto va a ser igual a un objeto. Hasta que no terminemos el objeto nos va a dar un error. Nos va a decir, oye, que nos faltan las siguientes propiedades. Nos falta el título, la duración y has Oscars. Bueno, pues vamos a crearlas. Vamos a crear un título y este título pues va a ser el Señor de los Anillos. Vale. Voy a crear también una duración. Voy a poner, pues no sé, 200, que creo que es lo que puse antes. Y has Oscars voy a ponerlo a true. Y como vemos, en el momento en el que terminamos ya se quita el error. Si yo vuelvo a quitar una propiedad, nos falla, porque nos dice, oye, el tipo movie necesita la propiedad has Oscars y no la estás poniendo. Bueno, pues nada, simplemente la ponemos y listo. E incluso esta propiedad, como tiene que ser booleana, si yo pusiera aquí un número, también nos daría un problema, porque nos dice, oye, esta propiedad tiene que ser booleana. Así que, como ya vemos, TypeScript nos obliga a escribir el código de manera correcta. Vale, pues ya hemos visto que todo esto lo podemos hacer. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos crear también arrays. Lo voy a poner aquí junto con las uniones. Podemos crear arrays de los tipos que queramos. Hasta ahora habíamos creado un array numérico, un array de strings, pero ¿qué pasa si queremos que en el array pueda haber tanto números como strings, o booleanos, o lo que queramos? Bueno, pues creamos aquí un array, una variable, la voy a llamar myArray, y aquí yo le puedo decir que sea un array numérico, que simplemente pondríamos number array, o puedo especificar más tipos de datos. Para eso, pues utilizo paréntesis, y dentro de los paréntesis, aquí ya empiezo a unir. Pues quiero que sea un array, que tenga números, que tenga strings y que tenga booleanos. Por ejemplo, pues es un array que pueda admitir estos tipos de datos. Lo puedo inicializar a lo que yo quiera, lo voy a inicializar a un array numérico, pero si yo quisiera luego modificarlo, pues por ejemplo myArray, ahora va a ser igual a un nuevo array con otros datos, por ejemplo más números, pero también strings, string 1, string 2, vemos que no se queja, y también booleanos, true y false. Y esto es perfectamente válido, está bien estructurado, y si dejamos el ratón por encima ya nos está diciendo que esta variable tiene este tipo de datos, es un array con estos datos. Si intentáramos meter cualquier otro tipo de dato, por ejemplo un objeto, pues esto ya nos da un problema. Bueno, pues simplemente decir que podemos usar uniones de manera un poco más compleja, es decir, creando arrays, creando cosas más complejas. TypeScript nos da mucha flexibilidad, pero tenemos que ser bastante precisos con lo que hacemos.
Bueno, pues este sería el primer tipo de dato que hemos visto y uno de los más utilizados, pero no es el único. ¿Qué más qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos crear tipos literales, que sería algo parecido a lo que hemos hecho aquí abajo, porque estamos definiendo un objeto, bueno, un tipo de dato que es un objeto que tiene estas características en concreto. Podríamos ser más literales que esto, pero ya esto más o menos se puede entender como un tipo literal. Aunque creo que con el siguiente ejemplo se va a entender mejor. Voy a crear aquí un comentario y lo voy a poner aquí literal. ¿Qué es un tipo de dato literal? Pues un tipo de dato donde nosotros definimos solamente un estado posible. Por ejemplo, voy a crear un tipo, type, y por ejemplo, supongamos que estamos cargando una página y queremos que a ciertas cosas o bien tengan el estado de cargando o bien el estado de error por si algo ha salido mal. Bueno, pues voy a crear un tipo que se llame state loading. Y esto quiero que sea igual a algo. Y va a ser igual a un string que sea loading. Ya está. Esto es un tipo, no es una variable. Entonces, estamos definiendo este tipo de dato como un string con este valor exacto. Entonces, si yo ahora creo una variable, voy a crear una variable que llame state, yo ahora mismo, bueno, le voy a dar un tipo de dato, el tipo de dato state loading, yo ahora mismo no le puedo dar el valor que yo quiera. Yo no puedo crear aquí un string con el valor que yo quiera, porque me va a dar un problema. Me está diciendo, oye, state solamente, como es de tipo state loading, solamente puede tener un valor, y el valor es este de aquí, loading. Así que esto sería un tipo literal, un tipo que nos está obligando a tener un único valor, o un valor concreto, o una serie de valores concretos. Esto, por supuesto, no es quizá demasiado útil, pero si terminamos el ejemplo se puede entender cuándo lo podremos utilizar. Por ejemplo, voy a crear otro tipo de dato y lo voy a llamar state error. Y esto es otro tipo de dato literal que tiene que tener el valor error. Y voy a modificar este nombre de esta variable y lo voy a llamar, por ejemplo, loading. Bueno, pues la variable loading tiene que ser de tipo state loading. Voy a crear aquí una segunda variable que la voy a llamar error y esta tiene que ser de tipo state error. Y esto, el único valor que admite, vemos que si ponemos otro se queja, el único valor que admite es error. Vale, esto es igual que antes, quiero decir, parece que no hemos ganado nada. Con estas dos variables quizá no sean demasiado útiles en la vida real. Pero ¿qué pasa si definimos un nuevo tipo de dato, type, y este tipo de dato es un estado? Y vamos a definirlo como state, o el nombre que le ponemos va a ser state. Y esto simplemente puede tener una serie de valores discretos. Pues va a tener el valor de state loading, o, y aquí utilizamos de nuevo las uniones, o state error. Así que hemos creado un nuevo tipo de dato que o bien tiene el valor loading o bien tiene el valor error. Bueno, pues ya esto ya es más útil, porque podemos crear varios estados. Cuando utilizamos TypeScript para crear una página web, pues al final hacemos llamadas, hacemos una serie de cosas y quizá tarda en cargar la imagen que nos intentamos descargar, quizá falla, o quizá va todo bien, o quizá lo que sea. Podemos tener varios estados. Esto es una manera de controlar el estado para que la variable solamente pueda estar en una serie de estados concretos. Bueno, pues ya hemos creado un nuevo tipo de dato que es state y ahora, si creamos una nueva variable, le voy a llamar también state, aunque el nombre es lo de menos, le podemos poner el nombre que queramos. Y esto vamos a decir que es de tipo state. Ahora solamente puede tener dos tipos de valores. Esto no le sirve, pero este estado puede ser o bien loading, que aquí sí le sirve, o bien error. En cualquier caso, solamente uno de estos dos valores. Bueno, pues esto sería también, o esto de aquí sería un tipo literal, donde estamos usando una unión. Pues es algo que puede ser también útil. Y ya por último, para terminar el vídeo, vamos a ver otro tipo de dato u otro tipo de cosas que podemos hacer con los datos en TypeScript. Vamos a ver las intersecciones. Vamos a crear aquí otro comentario. Intersección. Vale, ¿qué es una intersección? Bueno, pues una intersección no es más que coger todas las características de dos o más tipos de datos. Me explico mejor con un ejemplo. Vamos a suponer
¿Dónde lo tenemos definido? Aquí. Tenemos aquí un tipo movie. Y ahora yo quiero crear un nuevo tipo de dato que sea el tipo de dato libro. Bueno, pues lo voy a crear aquí. Type book. Y le añado sus propias características. Por ejemplo, un libro, vamos a decir que es igual a un objeto que tiene title, que es de tipo string, y también tiene el número de páginas. Pages, que es de tipo number. Por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer con esto? Bueno, pues ahora que tenemos otro tipo de dato, que en este caso es un objeto, podemos hacer una intersección entre libros y películas. Como vemos, tienen algunas propiedades que son la misma, title de tipo string, y luego película tiene estas dos propiedades y libro tiene esta otra. Pues cuando creemos una intersección, vamos a crear un nuevo tipo de dato que contenga todas las propiedades del conjunto de los dos tipos de datos. Así que voy a crear aquí, por ejemplo, un nuevo tipo de dato que se llame book adaptation. Y esto va a ser igual a movie intersectado, que esto se escribe con el ampersand, book. Y ya con esto estamos creando un nuevo tipo de dato que necesita todas las propiedades de antes. Así que voy a crear, por ejemplo, aquí una variable que voy a llamar Harry Potter. Y esto va a ser de tipo book adaptation. Y esto va a ser igual ahora a un objeto que tiene que tener título, duración, #Oscars, título, pero como ya lo tiene, pues solamente una vez, y pages. Pues title, voy a poner Harry Potter, duration, voy a poner 120, por ejemplo, #Oscars, voy a poner aquí true, y pages, que voy a poner, por ejemplo, 400. Vale, y ya hemos... Uy, me han faltado los dos puntos. Y ya hemos creado un nuevo tipo, bueno, una nueva variable con este nuevo tipo de dato, que al final es una intersección. Y todo funciona igual de bien. De hecho, no estoy mostrando nada por consola, pero vamos a arreglarlo eso ahora mismo. Voy a poner aquí un console log de Harry Potter para que lo veamos. Aquí está, todo funciona y todo está bien. Y lo mismo con las otras. Había creado antes El Señor de los Anillos y bueno, una serie de otras propiedades que son más sencillas, pero bueno, se entiende que todo está funcionando. De hecho, si no nos da ningún error aquí, pues significa que todo funciona. Vale. Y ya con esto habríamos terminado. Habríamos terminado de ver algunos de estos tipos de datos, pero quizá alguno de vosotros haya dado cuenta que, oye, hemos creado intersecciones en tipos de datos que son objetos. ¿Qué pasa si creamos intersecciones en tipos de datos primitivos? Es decir, ¿qué pasa si creamos la intersección entre un string y un número? ¿Qué resultado tenemos? Bueno, pues vamos a verlo. Voy a crear aquí eso. Voy a poner aquí un nuevo tipo que lo voy a llamar numString. Y esto va a ser igual a la intersección entre number y string. Quizá alguno de vosotros piense que esto es lo mismo que una unión, porque al final estamos creando un nuevo tipo de dato que tiene que ser número y string. Pero es que esto es un y, no es un o. Con una unión hacemos que tiene que ser un número o un string. Con una intersección tiene que ser las dos cosas a la vez. Y esto es imposible. No hay ningún tipo de dato que sea a la vez un número y un string. Entonces, ¿qué pasa si creamos una variable con este tipo de dato? Bueno, pues vamos a verlo. Voy a crear aquí una variable que la voy a llamar simplemente a. Y esto voy a decir que es de tipo numStr. Esto no nos da ningún error, es decir, crear la variable, declarar la variable no nos da ningún error, pero no podemos darle ningún valor. Si yo ahora le intento dar un número, se queja. Si yo le intento dar un string, se queja. Entonces, ¿de qué tipo de dato es? Bueno, pues si dejamos el ratón por encima, nos va a decir que esto es de tipo never, que es un tipo de dato que aparece en TypeScript, y este tipo de dato lo que nos quiere decir es que este tipo de dato nunca puede ocurrir. Nada puede ser a la vez un número y un string. Y si no tenemos cuidado cuando creamos intersecciones, a veces podemos tener este tipo de dato. Hay otras situaciones donde este tipo de dato puede aparecer, pero lo que significa es eso, que es algo imposible, es algo que no se puede dar. Nos permite crear una declaración de la variable, pero no darle valores. Y bueno, esto sería todo, como he dicho antes, aunque es verdad que hay más cosas que decir. Esto sería lo esencial en TypeScript. Con esto podemos escribir el 99% de las cosas que necesitamos.
Así que espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.